2 de noviembre de 2023, desde la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, realizamos un registro de voces orales de los veteranos de guerra que participaron del conflicto armado. Tenemos el gusto de entrevistar ahora a Carlos Dante Farina. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar preguntándote por tu vida antes de la guerra, sobre tu infancia, dónde naciste, dónde te criaste, a qué escuela fuiste, sobre tus padres. Contanos todo, quién era Carlos antes de aquel 2 de abril. Bueno, yo nací en la ciudad de San Juan el 31 de agosto de 1962. Al año nos mudamos con mis viejos acá al Gran Buenos Aires. En realidad, inicialmente el proyecto era ir a vivir a Liniers, pero había una empresa que se llamaba Canmar, que en un colectivo los traía a pasear a la gente para que conozcan los lotes. Bueno, se enamoraron de un lote y bueno, y nos quedamos a vivir en Villa Luzuriaga, lo cual no existía nada en esa época. Tengo recuerdo de, no teníamos ni tejido, no teníamos agua, tuvimos que, bueno, creo que los primeros 6 sueldos se gastaron en una perforación para poner una bomba a mano. Y habíamos tres vecinos, vivíamos en la cuadra. Obviamente todo de tierra, era una zona recién loteada, que era una chacra. Es más, precisamente un tambo. Y yo creo que después de jardín tengo mejores recuerdos. En un jardín que era algo así como comunitario, porque es el que hoy se llama Bomberitos, que está en Arieta y Buchardo, pero en ese momento no tenía ni nombre. Es más, ni docente. La dueña de la panadería era la que hacía de docente, y bueno, y de ahí íbamos a jugar con los chicos de primer grado y ahí estábamos. Pero en realidad era un jardín porque éramos no sé, 15 familias en todo, era muy poquito en esa época. Entonces, bueno, nada, después empecé en la Japón, primer grado, que hoy se llama República del Japón. Y me acuerdo tan lindo porque cada vez aniversario de la escuela venían el embajador de Japón y se hacía un acto muy especial. El director de la escuela era un señor llamado Barnes, de apellido, no me acuerdo patente, que bueno, que era muy estructurado en el tema del ceremonial y todas esas cuestiones. Y bueno, y después transcurrieron los años, terminé la primaria ahí y empecé a estudiar a la vuelta. O sea, nunca salí de la misma manzana porque fui a la Jorge Newbery. O sea, hacer la secundaria, la escuela técnica, me gustaba mucho. Y después cuando, bueno, podíamos elegir entre electricista mecánico, mecánico, y bueno, yo elegí mecánico aeronáutico. Se debatió en mi casa que, ¿por qué? Digo, porque me gustaba, me llamaba mucho la atención. Empecé a estudiar para ir en un esfuerzo, mi vieja era ama de casa y mi papá trabajaba. Y él era preparador farmacólogo. Y me acuerdo cuando empecé a estudiar, no me fue nada fácil, porque el idioma inglés era muy técnico, lo que yo había aprendido en la secundaria no tenía nada que ver en los libritos de que hacíamos poemas en inglés, bueno, nada que ver. Era muy complicado, era muy exigente y dicho sea de paso, eso fue en la década de la dictadura y el rector era un ex comodoro, el director de la escuela Jorge Newbery. Entonces era una escuela estatal, pero teníamos que ir de blazer, corbata y corte medio americana. Era para hombres nada más, no tenía la oportunidad de una mujer de estudiar, era para varones. No así en la escuela República de Japón, que estaba al lado pegado, que sí, el secundario era de ambos sexos, ¿no? ¿Terminaste el secundario antes de ir a Malvinas? No, después de venir de Malvinas, al año y cuarto después de Malvinas. ¿Quiénes componían tu familia en esa época? Y una hermana mayor, que me lleva 2 años, y mi mamá y mi papá. ¿Sabías algo de Malvinas antes de ir a la guerra? No más allá de la geografía que estudiábamos, es decir, muy básico. ¿Cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? Una hora antes de desembarcar.
de que se arme el despiole, de la recuperación. ¿Ya eras conscripto? Ya era conscripto. Es más, ya estaba en el tiempo de cumplir los 14 meses, porque yo lo hice en la Marina. Y era 14 meses. Ejército tenía 12 meses y Marina tenía 14 meses. Así que bueno, casi por culminar el servicio militar, a días. ¿Dónde hiciste la conscripción? La incorporación la hice en Puerto Belgrano. Después me mandaron a Comandante Espora, que está a unos 60 kilómetros antes de Bahía Blanca. Y después, cada vez que navegaba el portaaviones, nos embarcaban porque los aeronavales usan el portaaviones de base, cosa que yo no sabía. Y acá viene algo muy lindo porque, no me da vergüenza decirlo, pero fue mi experiencia. Yo nunca me había separado de mi familia. Y mis primeras vacaciones fue el servicio militar. Conocí el mar por el servicio militar, ¿no? ¿Cómo te despediste de tu familia y tus seres queridos para ir a Malvinas? No tuve la oportunidad. Cuando me llaman para incorporar, hice toda la revisación médica, todo en el Distrito de San Martín. Bueno, te lo claro, por ahí ya lo sabés, pero con los últimos 3 números de documentos iba sorteado la Lotería Nacional, pero te decían, bueno, a fin de mes nos presentamos en el distrito, te hacían la parte médica, qué sé yo, y después te llegaba una citación. Tenías que ir. Yo fui a la citación pensando que era un trámite más y no volví nunca más a mi casa. De ahí me llevaron caminando hasta Ingeniero Brián, conjuntamente con todos los otros muchachos. Subimos al tren. Hasta ahí yo, medio que, viste, como perro arriba de un bote, no entendía nada. Y nos dieron una bolsita con un sándwich de milanesa, una naranja y una manzana. Y en cada puerta había un militar, tanto de entrada como de salida del coso. No podías salir del vagón. Y de ahí en más me bajé en Puerto Belgrano, que no sabía ni dónde estaba, no tenía manera de avisar. Y el único medio que teníamos era la carta, porque no teníamos teléfono. Nosotros el teléfono tuvimos casi en el 99 por el plan Megatel, que lo pagaban con una chequera todos los meses. Y bueno, pero no teníamos teléfono, era por carta, pero la carta la escribía hoy y la recibían al mes y chirola. Sí. Cuando estabas ya en tu unidad, ¿cuál era tu unidad? No sé cómo es en la Marina. ¿Cómo se llama? Cuando No sé. primero te incorporan como si fuera, se llama Campo Sarmiento. Y ahí te enseñaban a marchar, a hacer ejercicios, ahí te cortan el pelo, ahí te dan una vacuna que es para, no sé, para que no muerdas a nadie, no tengo ni idea. Pero todo lo que es la doctrina militar te la explican ahí. Y haces sesión de tiro, volvés a marchar. ¿Cuánto tiempo? Y calculo que 2 meses más o menos. Y después ya es el destino. ¿Y tu destino fue? El hangar de los trackers allá en Espora. En Espora. ¿Cómo fue la movilización para ir a Malvinas? No, nosotros, para mí fue algo medio raro, porque nosotros antes de esa movilización que estás diciendo vos, habíamos tenido 1 o 2 antes, que le llamaban UNITAS. Se juntaba Estados Unidos, Brasil, Uruguay y creo que Chile a hacer ejercicios militares en el Atlántico. Tanto la aviación como la infantería, como todos participaban en una actividad. Nos embarcaban, hacían las pruebas de fuego, tiraban, los aviones despegaban. Mi área era el combustible hidráulico, le ponía, salía un chum, volaba, aterrizaba otro, chum, era como una carrera de Fórmula 1. Y después nos volvíamos al mes. Creo que yo llegué a navegar algo de 19.000 millas. Digo, ya esto era casi normal. Ese ejercicio 2 o 3 veces lo había hecho. Lo que me llamó la atención cuando fue lo de Malvinas, porque cuando nos bajan allá a la base del portaaviones, a la pista, nos hacen formar a todos. Y que teníamos el alto honor de recuperar Malvinas, que eso iba a marcar en la vida nuestra, que teníamos que entregar todo, porque sí o sí era la Argentina y deberían de ser después de 150 años. Bueno, toda la perorata que ya sabemos, ¿no? Y ahí medio como, viste, como que te quedás como congelado. O sea, no te pregunto cómo te quedaste, porque ya te escuché, como congelado. Como congelado, no entendía de que íbamos a recuperar qué ahora, dónde.
¿entendés? Bueno, ¿Eso en qué momento fue? ¿Antes del 2 de abril? ¿Después? ¿Cuándo fue? eso fue, nosotros salimos de Puerto el 28 de marzo. Y llegamos el 31 por ahí y el primero ya estábamos en posición para desembarcar. De hecho ya estaba el cabo San Antonio pegado al lado nuestro, la Santísima Trinidad, el rompehielos, ya estaban todas las unidades. ¿Desembarcaste en Malvinas? No. La base nuestra era el portaaviones. Es decir, en cualquier conflicto armado en el mundo lo primero que mandan es el portaaviones y es una ciudad. Y de ahí se despliega toda la logística. ¿Y vos te quedaste en el portaaviones? En la pista, correcto, del portaaviones. Quedaste en el portaaviones. Sí, sí. ¿Qué relación tenías con tus camaradas en el portaaviones? Con Eh, los otros conscriptos, ¿no? Alguna, muy poca de vernos así, de adolescentes, de hacer cosas de adolescentes, muy pocas. Porque donde estaba yo eran todos oficiales, porque eran pilotos, y los suboficiales eran mecánicos o electricistas de la aeronave. No tenía compañeros conscriptos. Sí los tenía cuando iba al portaaviones. Que por ahí hay un pibe de Salta, le preguntaba dónde era, qué sé yo, que mientras volaban no tenía nada que hacer, me ponía a charlar. Y hablaba ahí. El otro era de Santa Fe. De Santa Fe tengo ahí a Dillon, a Laurito, después de acá de Chivilcoy, al Nero Rizzo. Me hice conocido. Acá a Claudio Iglesias, un compañero mío que va a ir a ser presidente del centro de Matanza. Pero de vernos, así como Pascuales Mario, pero de vernos ahí no teníamos la super confianza. Pero de decir que éramos de Buenos Aires ya era como decir era mi hermano, porque el resto era de todo el país. Pero no tenía compañeros así de dormir o de estar juntos, no. ¿Cómo te llevabas con tus superiores? Hoy explicar en el 2023 lo que es un colimba es medio raro, porque la gente no lo comprende mucho. Porque sos el último esconde el tarro, es como tener una chica en casa, digamos, peor. Porque no te pagan, pero te estás ahí para lo que se necesite. Te llaman, tenés que hacer de chofer, tenés que pasar el trapo, tenés que... Eso era. Entonces el único trato que tenía era cuando me mandaban. ¿Te relacionaste con miembros de otras fuerzas que no fueran de la Marina? No. No hasta después de la guerra. En la guerra estamos... No. ¿Cómo viviste el 1 de mayo? Y son experiencias que son difíciles de transmitir. Trata. Yo vengo, te decía, de una familia de trabajadores, por eso el 1 de mayo se conmemoraba como un cumpleaños, que era el Día del Trabajador. Mi familia es peronista, o sea, el 1 de mayo se conmemoró toda la vida igual. Y después, a sabiendas de que estábamos en un conflicto, lejos, si iba a volver, es una cosa muy extraña, una emoción que no se plasma. Son cosas que te guardas en el silencio, que no se las explica. Hasta el día de hoy no se lo expliqué a ninguno de mis hijos, digamos. Hemos hablado, pero no se las sé transmitir. Es algo... Es como, hoy me falta mi mamá, que en paz descanse, y a veces me parece sentir los olores de la comida que me preparaba, y en realidad no está más. Y es un aroma lejano que yo, quizás psicológicamente, me parece que sentirlo. Para vos, ¿cuándo empezó el combate? Y el 2 de mayo, cuando hunden el crucero Belgrano. Para nosotros, sí, ahí tenía compañeros. Porque de hecho, había un helicóptero, Alouette, que era aeronaval, que yo conocía a la gente que estaba ahí. Lo conocí. Y no sabía si estaban vivos, si estaban muertos. Con mucha angustia, mucha bronca. Otra emoción también media rara. ¿Entendés? Y como todo adolescente, uno adolece, lo que menos tuve fue quizás miedo. Quería como una revancha, quería que si los agarro, ¿viste? Si los agarro esto. Vos podés creer estos gringos de miércoles, ¿viste? ¿Entendés? Esa cosa. No me pasaba por la cabeza, y si me agarran a mí, nunca la pensaba. ¿En qué combates participaste vos directamente? No, yo creo que no puedo hablar de mí, la unidad. Yo la tercera escuadrilla de caza y ataque
le pegó una linda sopapeada a la flota de mar británica. De hecho, el Sea Harrigan, la Sheffield, que fue al otro día después de hundir el crucero Belgrano, lo hundió la tercera escuadrilla, y otros tantos buques más que, bueno, que se fueron averiados por todos lados. Yo creo que la tercera escuadrilla de ataque, de caza y ataque de aeronaval fue la que, bueno, le sacó el sombrero, chapó. Y después hay un equipo de trabajo que tampoco la gente lo sabe, que son aviones, se llaman tracker, que son antisubmarinos, que están rodeando el espacio para que tampoco puedan desembarcar nadie por intermedio de debajo del agua, porque debajo del agua los submarinos pueden llevar tropas también. No hace falta que sean por un barco, sino por debajo también, o desde un avión como en un paracaídas. Allá no se pudo usar porque el viento era de más de 100 kilómetros, te tiraban un paracaídas, caía en Australia. Entonces que era el miedo que entraran por mar, pero por flota de agua o por debajo. Y esos tiraban unos equipos que con los años, después con el diario del lunes uno se va enterando, que le llamaban sonoboya, eran como un tubo de 1,5 metros que tiene un radar. Y captaba hasta el cardumen de un pez, ya en esa época. Y el avión lo que hacía era girar continuamente, le daba vuelta alrededor, kilómetros. Y eso estaban sembrados. Y a medida que iban vibrando, y salían aviones, salían helicópteros antisubmarinos a localizar esas alertas, ¿no? A localizar. Uh-huh. ¿Recordás compañeros que hayan caído en las acciones en las que vos participaste? No, pero sí, porque pasa esto. Fue tanto después del 2 de mayo el miedo que hubo en el ataque que nadie lo vio venir. ¿Pero por qué? Porque Malvinas estaba acá y el crucero estaba fuera del área de exclusión. Sí. Entonces no tuvo esa protección que te estaba contando antisubmarina, porque estaba por afuera de ese alambrado. Ahora, el portaaviones era la única nave insignia que tenía la Armada Argentina, donde había cantidad de aviones, cantidad de helicópteros y algo de 1.100 personas como tripulantes en diferentes áreas. Lo empiezan a resguardar, a cuidar un poquito más. Entonces, ¿qué hacen? La tercera escuadrilla, que era la más peligrosa, los aviadores con mucho más experiencia, los llevan a Río Gallegos. Dejan la segunda y la cuarta escuadrilla dentro del portaaviones, porque tiene un ascensor, es como que nosotros tenemos un ascensor acá y subimos y la cubierta está acá, pero vos los aviones no los ves, pero están debajo de la cubierta. No, mucha gente cree que vienen y aterrizan, vienen de otro lado. No, están dentro. Y así los helicópteros y todo. Y la esconden porque eran los aviones más peligrosos, esperando, otra vez con el diario del lunes, a los superétenders, que nunca entendí yo esa etapa del por qué la bajan y no llevan toda la escuadrilla, porque en realidad eran todos medio heavy. Digo, ¿viste? Sí. Digo, ¿por qué se llevan todo? No, porque estaban los superétenders, que nosotros nunca lo vi. Eso porque acá éramos civiles, y los civiles no podíamos tener información de los militares. No tenés que más allá que haga el servicio militar, había circuitos donde, bueno, podías ingresar. Porque eras un colimba. ¿Sentiste miedo o sentiste peligro inminente y sentiste miedo en algún momento? Sí, Decir, bueno, sí. ¿cuándo? Y después del 2 de mayo, las alertas eran continuas. Sí. Sí, cuando salían los aviones caza era porque ya algún Sea Harrier de ellos o estaba surcando cerca o estaba pasando información o algo, los radares nuestros lo captaban y salían a buscarlo. Pero ¿y si pegaba alguna? Entonces, claro, te empezás a preocupar. Calculá que eso lleva algo de, no sé, no quiero volasear, pero un promedio de 5 o 8 camiones de combustible para los aviones, otro para los helicópteros, otro para los otros. Digo, y sin contar los misiles, sin contar las bombas, digo, eso, donde le dabas una chispita, no quedaba nada. De hecho, las linternas que usábamos nosotros eran verde y roja, no podía ser esta luz blanca, porque podía llevar a una chispa, para que te den la estática que existía de arriba. Era peligrosísimo. ¿Cómo te llega la noticia de que terminó la guerra, de que hay cese de fuego? De un run run de radio pasillo.
porque no podíamos usar ni cámara de fotos, ni podíamos tener radio. Se estimaba de que porque íbamos a pasar información, si éramos espías, si éramos, no sé, porque éramos civiles, no podíamos usar ningún tipo de eso. De hecho, hay muy pocas imágenes. Tengo muy pocas porque no te dejaban usar fotos, y las pocas fotos que tengo son de algún militar que me las sacó. Porque los civiles no podíamos tener máquinas de fotos. No nos dejaban. Y menos mostrar la unidad o partes de la policía que puede haber un atentado terrorista. No te dejaban usar cámara de fotos. No es como hoy que cualquiera tiene acceso a una foto, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que terminaba? Lo primero que pregunté, que si había terminado y si éramos nosotros los victoriosos. Tampoco lo sabía. Nos enteramos por Radio Colonia después de 4 horas de haber sabido que se había suspendido la guerra, pero no sabíamos en realidad de qué bando. Y escuchando así por un coso, de una orejita, el otro escuchó, transmitió, dice, no, perdimos la guerra. Ahí te agarra una sensación muy fea, muy, muy fea. ¿Qué opinaron ustedes cuando vino el Papa? No lo sabía. Nunca me enteré cuando llegué al continente, nunca supe que estaba el Papa. Ustedes tuvieron que entregar armamentos, se tomaron el portaaviones, no se hizo. Contanos qué pasó con el portaaviones. No, nosotros bajamos, cada uno tenía un equipo, con una bolsa de equipo, bajamos con el equipo como subimos. ¿Y qué pasó después con el portaaviones? Lo mandaron a desguace, creo que la India la vendieron como metal después de los años, ¿no? Pero digo, en el mientras tanto se usó unos cuantos años más. Después, con ¿Pero el ustedes tiempo, volvieron a Continente? nosotros volvimos al continente como en junio, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha. Que el buque entra a dique a cargar, que después nos enteramos que había unos misiles Exos que nunca habíamos cargado. Pero nos dieron como, vayan a retosar para que no veamos, y después vuelvan. Pero entre el cese del fuego y la vuelta al continente, ¿qué hizo el portaaviones? Bueno, Petit estuvo 4 o 5 días en puerto cargando más armamento. ¿Pero en qué puerto? En Puerto Belgrano. Ah, volvió al continente. Volvió al continente. No, igual puede ser Río Gallegos, pero hay un tema que también pasa por la calada del buque. Es un buque muy grande y no puede entrar a cualquier puerto. Y entró a Puerto Belgrano y sabíamos porque después los que estaban en bodega decían que teníamos cosas ahí que ni los dejaban bajar ya. Ahí. Claro, pero el tema es que cuando se produce el cese del fuego, el portaaviones se vuelve. No, fue durante el conflicto. Creo que si no fue entre el 14, no me acuerdo exactamente la fecha, de junio, fue entre mayo y principios de junio, ese lapso. Que después, con el diario del lunes, nos enteramos que estaban probando misiles de arriba, un acoplado. Digo, ¿y dónde lo sacaron? Y los habían sacado. Digo, ¿de dónde lo trajeron? Si lo tenían los aeronavales nada más. ¿Cómo es que llegó a Malvinas? Claro, lo llevaron ahí, con el helicóptero lo trasplantaron a Malvinas y claro. Digo, pero hoy, en ese momento, no nos daban información. Éramos como muy... Nos hacían observar hasta ahí, no nos dejaban saber o escuchar o mirar. No teníamos esa opción. No. Cuando vos volviste al continente, ¿la guerra había terminado? Sí, ya había ¿Cómo te cesado. recibieron? Nosotros llegamos y nos tuvieron unos días y yo calculo... ¿Vos me decís mi familia? No, te digo el ejército primero, después llegamos a tu familia. La Marina. Nada, No, como cuando me fui, nada, no nada. O sea, venga para acá, vaya para allá. Todo después hice a la semana toda la tramitería para la baja y nos dieron la ropa de civil. No nos dieron el documento, lo dieron el último día que nos embarcan arriba del tren, nos dieron el documento porque no nos permitían salir a la calle de Puerto Belgrano. No nos dejaban salir a la calle.
O sea, desde la misma base nos subieron al tren a Buenos Aires sin parar, no podíamos bajar en ningún lado. ¿Y en Buenos Aires a dónde fueron? En Buenos Aires, diferentes grupos, otros sí los dejaron en Constitución. A mí y otro grupo nos llevaron al Hospital Naval. Del Hospital Naval nos hicieron unos estudios, ahí nos tuvieron un día y medio, y de ahí me dejaron en Liniers. El colectivo recorría todo lo que era General Paz y otro colectivo hacía todo lo que era Panamericana. Y los que estaban por General Paz se bajaban en diferentes paradas, yo me bajé en Liniers. Cuando bajé en Liniers la sensación mía era como caminar en las nubes. Obviamente no sentía como una cosa que no lo podía creer. Y llego al colectivo y le digo, mira, flaco, vengo de la Colimba, recién me dónde baja, no tengo un mango, me llevaste a mi casa. Aposta. No, subí, qué sé yo. Llego a mi casa, mi vieja estaba en la pieza, bueno, cuando entro, bueno, me abrazo a mi viejo, viene mi vieja, me ve, se desmaya, se rompió la cabeza contra la mesada, tuvimos que rajar la salita de auxilio, ahí que estaba en Villa de Sociedad. Bueno, porque no sabía todo lo que iba aconteciendo, la guerra del continente hacia la isla. Yo sabía lo que había pasado ahí, pero no sabía lo que había. Nunca tomé el miedo de la madre hacia el hijo. Lo empecé a valorar acá, esa cosa. A medida que fui teniendo más años, entras en la piel del otro. Y después cuando fui padre, realmente ahí conocí el amor y lamentablemente ahí entendí el doble y me sentí hasta culpable. Digo, tendría que haber escrito más, tendría que haber hecho más cosas, teniéndola mi vieja ahí, ¿no? No la había perdido todavía, y me sentía culpable porque, digo, lo que habrá sufrido mi vieja, no habrá podido ni dormir. ¿Recibiste carta de tu familia estando mal? Sí, pero por la mitad, porque estaba tachada. Es decir, ¿cómo estás? Espero que bien. Después salía, che, te manda saludos el tío, ¿qué? No sé qué, y después no sé qué, y bueno, no sé, era todo leer como rota la carta, pero tachada. Algunas tengo todavía. Cuando volviste, ¿con quién viviste? ¿Fuiste a vivir con tu familia Con mi familia nuevamente? materna y paterna, sí. ¿Conseguiste trabajo pronto, Carlos? No, yo nunca pude pegar trabajo, no tuve la suerte. No, por empezar seguí estudiando, empecé a buscar trabajo de lo que me gustaba. De hecho, algunos profesores que tenía ahí en la parte técnica me habían hecho una carta de recomendación a Aerolíneas, a LADE, a Austral, a Pluna, bueno, no sé, a todos. Iba haciendo psicotécnico, flaco, te van a llamar, me dice, quédate tranquilo, tenés como 970, olvídate. Después me llegó la carta que no, porque, bueno, relaciones públicas, relaciones humanas no condecía con el tema de que ser veterano de guerra podía trabajar con aeronaves y no asociaba. Entonces que no. Bueno, después terminé en San Bernardo, fui allá, todo lo que era aviones, aunque sea de alquiler, fumigadores, o los que hacían propaganda, digo, para trabajar aunque sea de changa, digamos una mano, no, nunca, jamás. También, no, nunca pude trabajar. Y la base de Morón hoy es civil, pero en su momento era militar, o sea que tenías que ser militar, tenías que engancharte como cabo o como hacer la carrera oficial para recién tocar en una aeronave. Y bueno, yo dije, no, yo militar no quiero ser. Así que nunca pude trabajar. ¿Mantuviste vínculos con camaradas que hayas conocido en Malvinas? Sí. Contame un poco sobre eso. Fue algo extraño porque lo que me pasaba a mí, pensé que me pasaba a mí, que era una experiencia propia, es como estar enamorado y que te dejen, te sentís el único del mundo que te abandonan. Después cuando hablas con otras parejas, y a mí también me dejaron. Bueno, o viceversa. Y acá me pasó lo mismo. Empezamos a reunirnos con algunos compañeros y como le había ido, dice, no, mirá, el jefe que estaba allá lo recomendó y entró a trabajar de Denor, andate de Denor, andate en Entel. Andate, iba, mandaba cartas, qué sé yo, pero ya habían tomado, porque ya, acordate, casi 83 estamos hablando ya. Y ya entraba el gobierno democrático, ya no estaba tan bien con la dictadura. Y bueno, nunca tuve suerte, no. Entonces hablaba con ellos y algunos pegaron y otros no, se dedicaron a los camiones. Yo me dediqué a lo que era construcción, me dediqué a la parte eléctrica. Y me matriculé y todo en la EA, que era la Asociación Electrotécnica Argentina.
Y como estudié industrial me era fácil, digamos, la parte eléctrica, entonces elegí eso y hacía changa en mi barrio y después ya me fui a Capital, ya empecé a agarrar obra y bueno, y de Malvinas ni hablar, porque no garpaba, ¿entendés? O sea, haber defendido la patria era como un castigo. ¿Cuándo empezaste a vincularte con organizaciones de veteranos? 98, por ahí. ¿Cómo fue eso? Nos citan el ejecutivo del municipio de La Matanza para entregarnos las medallas del Congreso de la Nación en honor a los que habíamos ido a Malvinas. Me llega la carta a mi casa, me dice mi vieja, le digo, ¿de qué me estás hablando? No, que te van a dar una medalla. Voy a curiosear. No los conocía todos porque evidentemente los que hicieron la colimba conmigo no eran todos, pero me encontré con 2 o 3 que habíamos hecho, que habían estado en la misma unidad. Si bien no compartía con ellos, pero sabía que habían estado ahí. Y nos ponemos a hablar, y hasta ahí no había nada, no había centro, no me relacionaba con el tema Malvinas. Nada, nada. Y bueno, y ahí empezamos a juntarnos, después nos enteramos que dentro de la municipalidad era el primer centro, ya después había otro en la Ferrer, y después ya hubo otro en San Justo, con los años ya, y cada vez nos íbamos asociando cada vez más, digamos, nos íbamos como comulgando, como confesando entre nosotros las cuestiones, ayudándonos, porque lo que te explico, a veces hay cosas que yo no puedo explicar de las mías, me imagino los que estuvieron más complicados que yo, deben tener otras sensaciones mucho más complicadas, evidentemente, y que eran muy duros. Y los que estábamos ahí nos entendíamos. Y entonces por eso nos autoayudábamos. Vos estuviste en el portaaviones. Sí. No dijiste el nombre del portaaviones todavía. 25 de mayo. ¿Vos presenciaste en el portaaviones algún castigo, alguna cosa que recuerdes? Sí, sí. Meter preso a la gente, sí. Es más, un día seguí a uno que lo habían metido preso y era un suboficial que vivía en Tucumán, no me acuerdo el apellido ahora, que criticaba a los pilotos que no querían despegar. Que los pilotos acusaban que tenían falla y eran porque tenían miedo. ¿Quién tenía razón? El suboficial, pero lo metieron preso. Me acuerdo de eso, sí. Que estaba abajo de todo, abajo de todo el barco. Que era como 13 pisos, uno abajo de todo, y adelante de todo. Ahí estaban los carabos. De eso me acuerdo. Sí, sí. O sea que vos decís que los aviones no tenían falla. No. Eran humanos, digamos, también tenían miedo, pero no Aparte reconocían recién ese empezaba la Fuerza Aérea. No, es que no eran de la Fuerza Aérea, eran de la Marina, aeronavales. Ah, eran navales. Aeronavales. Son pilotos igual, Pero nunca habían combatido. nunca habían combatido. Claro, nunca habían combatido, ¿no? Sí. Entonces cuando había patrulla o tenían que hacer guardia, no despegaban. No, porque falla, no porque esto, no porque el otro. Y se recontra era el jefe de todos los mecánicos, y decía, no, pero ¿cómo puede ser? El avión yo me subí, no falla. Ustedes son... Y bueno, y tanto una vez, 2, 3, pum. Y después yo no lo vi, pero me había dicho un compañero que lo cargaron y lo habían bajado en un helicóptero, lo llevaron preso hasta Río Grande. Carritos, ¿pasaste hambre en el portaaviones? No. O sea que gracias a Dios. Tampoco comía, pero tampoco no pasé hambre. No. ¿Por qué no comías? Porque las guardias eran de 2 horas y había momentos muy intensos en los que dormíamos 2 horas y descansábamos. Y dormíamos en la cubierta de vuelo. La cubierta de vuelo es como dormir acá en el piso, es de acero, no hay nada. Y nos quedábamos ahí y nos teníamos que quedar ahí. A lo sumo un mate cocido y un pedacito de pan. Y un pollito le llamaban ellos. Tenías, o sea, hambre no, porque comía un pedacito de pan. Pero no podías bajar. Se ponía heavy. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? Un sentimiento, creo que ahí está, es como, es una provincia mía, una ciudad mía de La Matanza. La siento así propia. Sí.
muchos pibes que con su sangre regaron la turba allá, creyendo en la soberanía nacional, y no pudieron volver. Eso siento. Hubo un proceso de identificación de los cuerpos de los caídos. Y hubo mucha discusión sobre ese tema. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece que les hizo muy bien a las mamás y a los papás y a los hermanos. Lo digo porque lo viví con Edelmira de Cao. Edelmira de Cao, a él siempre el ejército le había mentido de que le había pegado un misil y que no había ningún rastro. Y gracias a los derechos humanos tenía un tiro en el pecho nada más. Y encontraron el cuerpo. No lo podía creer. No lo podía creer. La alegría de esa mujer. La emoción. Los hermanos, todo. No lo podían creer. Y vivieron engañados casi 38 años. ¿Volviste a Malvinas, Carlitos? No. ¿Por qué? Porque, ojo que me encantaría ir a Malvinas, porque fue una parte de mi vida, creo que esa etapa nunca me imaginé poder estar en esto de poder hablar de soberanía, de haber sido parte, de haber defendido esa parte de la soberanía. Pero creo que hoy la posibilidad la tiene más el que estuvo pisando el suelo de Malvinas. Creo que los que tienen que curar más heridas son ellos que yo. Yo me siento como le pasaría a cualquier piloto de un avión. Sí, ¿trabajaste en la guerra? Sí. Bombardeé, volé. ¿Tocaste en Malvinas? No. Entonces esa prioridad me parece que tiene que ir más para el que tuvo que pisar la tierra. ¿Tuviste o tenés alguna enfermedad o dificultad que esté vinculada con haber estado en la guerra? Yo creo que la sordera de este oído derecho. Porque nunca paraba el avión y cuando vos cargabas el combustible lo cargabas del ala derecha del avión, o sea, de frente así, cuando vos girabas y la turbina estaba... Y ellos aceleran a más 1, más 2, es impresionante. La turbina en la oreja la tenés a 2 metros. Eso que te dan la sordina, eso están hechos pelota, igual que la antiparra te la ponía, pero no veía nada. O sea, muy caduco el material, pero igual no le sacamos el cuerpo, digamos. Hoy siento eso y creo que cuando me he hecho estudio me da como que estuvo. Y nunca tuve un trabajo que haya tenido tantos decibeles, más que haciendo memoria, que fue el servicio militar, ¿no? Después me intoxiqué con nafta también. Eso fue antes de la guerra. Me tuve Pero plomo haciendo en la la sangre. conscripción. Sí, me entró mucho plomo en la sangre porque cuando cargaba me chorreaba el equipo la nafta y me quedaba así, se me secaba. En el segundo, porque la aeronafta es muy, muy volátil, te deja las manos blancas, te mojás y se secó. Así decía rápido. Y cargaba y me mojaba, pero no me daba cuenta, un día, 2 días, 3 días, no me daba cuenta. Y después empecé a marearme, me descomponía y bueno, y me llevaron al hospital ahí de Puerto Belgrano y tenía plomo en la sangre. Hay gente que defiende aún hoy la idea del servicio militar. ¿Vos qué postura tenés con eso? No el servicio militar que tenemos hoy, que es pago, que es otra cosa. Aquel servicio militar. Hay gente que lo defiende, como decía, que formaba hombres. ¿Vos qué opinás de eso? Y son dos conceptos en tiempo y forma diferentes. Yo hablo del 82, cuando me tocó a mí. A mí no me formó. A mí me formó mi mamá y mi papá. Seguí pensando exactamente igual de lo que me habían formado y hasta el día de la fecha sigo pensando igual. Digo, yo creo que la persona que fue buena y fue educada yo creo que no creo que haya modificado a tanta gente. Sí, a lo mejor le pudo haber ayudado a extrañar un poco más, porque te tenían volando en el aire y no había ningún sentimiento para con vos del jefe tuyo, igual que tu vieja con vos, obviamente, porque hay un tema de sangre. Yo creo que también ese hombre que nos tenía volando a nosotros, los hijos no lo tenían volando, estimo yo, ¿no? Pero digo esto, pero creo que a mí, en lo personal, a mí, hoy no creía que le daría resultado nada. Me parece que sí, una familia constituida, la educación, el deporte, la estimulación de los chicos, es por ahí.
no es porque el servicio militar sea la que vaya a solucionar la vida a nadie. No, de ninguna manera. ¿Qué significa para vos la guerra de Malvinas? Tantas cosas, pero voy a elegir la que más me gusta. La que más me gusta pensar. Que la juventud puede. Que un grupo de pibes le pusieron el pecho a las potencias en su momento más importante, porque hablando con la gente que viajó, hay memoriales de gente de Corea, hay memoriales de escoceses, hay memoriales de ingleses, hay gurkas, hay tanta gente fallecida, y tenían 18 años mis amigos, entonces creo que esa parte me gusta la juventud, me gusta apoyar a la juventud, y esa parte de Malvinas me gusta, la única. ¿Cuál es tu posición actual respecto a la defensa de la soberanía? Yo creo que doy las horas de mi vida, no me agoto trabajando. Yo creo que tenemos que tener una política de Estado en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los sectores. En cada comuna se tendría que haber una política de Estado con respecto a lo que es soberanía nacional. Porque no es solamente la soberanía lo que es limítrofe, sino soberanías alimentarias, soberanía. Hay tanta soberanía. Sería una política muy a trabajar. ¿Vos en qué trabajás actualmente? Yo soy subsecretario de lo que es Malvinas, Sandwich y Georgia del Sur, y todos los archipiélagos circundantes. ¿En dónde? En el municipio de La Matanza. No hay muchos municipios que tengan una subsecretaría No, así. y agradezco al señor intendente por haber creado esto, porque es la única del país. Y eso también te lleva a una responsabilidad. Él me dice que por el trabajo que yo genero y generé. Yo creo que es mucho el título, porque yo creo que cualquier argentino de buena leche lo haría. Como yo en mi lugar lo haría cualquiera. ¿Qué hacen ustedes en esa subsecretaría? Con respecto a lo que es soberanía, todo. Trabajamos hasta hace un ratito hablábamos de las rutas literarias. Están viajando 200 alumnos de Mar del Plata, Pinamar y otra ciudad que no me acordaba, de ahí de cerca de la costa, que vienen a conocer el museo. Articular con otras secretarías, y esos son estudiantes de historia. Entonces, ¿qué pasa? Eso van a malvinizar mucho más rápido, entonces me interesa. Y también un chico de 7º grado que venga al museo, lo cual también el municipio le paga el micro para que los chicos de todas las escuelas vengan. Pero va a malvinizar y va a trabajar sobre soberanía más rápido un chico que va a recibirse de profesor de historia que no el de 7º grado, porque le va a llevar 10 años más, quizás. Todo sirve y todo es poco cuando la causa es grande. Pero digo esto, tratar porque también estoy muy apurado porque tengo 61 años y veo que se me está acabando la vida y que el tema de la soberanía no está muy trabajado, porque no hay políticas donde... Pero eso que vos te terminás de definir es una política educativa de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo cual estoy gestionando proyectos para el que el 2024 ya haya una bajada de línea de educación de provincia para que todas las escuelas sea una obligación trabajar un dibujo o lo que sea de Malvinas. Digo, eso trato de hacerlo y me gustaría que sea nacional. Pero bueno, empezá por hacer convenios con la universidad de tu propio partido. Hagamos un convenio. Acá tenemos para enseñar historia. No, tal cual, digo, pero todo es poco, es lo que te decía recién, Isla, todo es poco, me parece a mí, con respecto a lo que tenga que ver, con lo que tiene que ver con soberanía. Por eso. Tenemos que trabajar, me parece, mucho más cantidad y también sentarnos a debatir internacionalmente. Eso ni porque los proyectos de ley son muy antiguos, a diferencia, no nos hemos estado debatiendo muy recientemente. Lo único que hubo ahí entre Cabo Verde y algunas cuestiones, hace poquito, el tema de que reconocieron que las Malvinas, o se equivocaron, son argentinas. Que no es poco, pero digo, nosotros presentamos... ¿Vos pensás que la sociedad argentina en su totalidad defiende la causa Malvinas? Yo creo que sí, el argentino creo que sí.
En el fondo somos buenos. En el fondo, pero en el frente todos no. En el frente quizás no tan informados. Porque evidentemente tenemos, en estos momentos tenemos alguna persona que se postula para la presidencia de la Nación que no está de acuerdo con esto. Bueno, pero ya lo decía una persona que yo prefiero un malo porque lo puedo transformar en un bueno, pero un bruto imposible. Digo esto en línea general, ¿no? No, porque el bruto ya conoce la historia y hace a propósito algo para romperla. En cambio, el malo por ahí desconoce y cuando conoce se transforma en bueno. Digo, me parece que la Argentina tiene que conocer más. Sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, si conoce más, va a tomar otra atribución. Yo creo que, basado en lo que decís vos, en la segunda vuelta la gente se dio cuenta y empezó a transformar eso que vos estás diciendo. Y se notó. Está cuasi a la extinción. No, tiene que ser una política de Estado. Totalmente. Eso, ninguna vuelta. Pero en todos lados, ¿eh? No solamente decir Estado cuando hablamos del gobierno nacional. Me parece que las políticas de Estado tienen que surgir desde todos lados. Pero la política de Estado es para toda la nación. Está bien, pero practicarla desde... Porque ¿qué pasa si yo soy autártico? Si quiero lo tomo, si no, no. En cambio, deberíamos de trabajar algo más con la argentinidad. Como trabajamos con la selección cuando juega, cuando el equipo juega. Bueno, de esa misma manera trabajar con los derechos. Porque tenemos que velar por las generaciones que vienen. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a generar lo poco, mucho, o este arbolito, si se me va a secar, dónde se va a centrar en la sombra que viene atrás? Entonces digo, pensemos en los que vienen, pensemos en ambiente, pensemos en soberanía. Por favor, pensemos en eso. El año pasado se celebraron los 40 años de Malvinas. ¿Quedaste satisfecho con los festejos, con los recordatorios que se hicieron sobre la gesta? No. Me parece que... Lo digo porque pertenezco al conurbano que más soldados mandó y el que más muertos tiene, Hilda, ¿eh? ¿Sí? Me vas honesto nada más. Haber entregado una moneda, la verdad, que significa los 40 años de la guerra, cuando tengo tantos compañeros mutilados por la guerra, no. No me parece que el Estado se haya esforzado un poco por los 40 años. Bueno, trabajamos por los 50 años, Carlitos. Dios quiera todos tengan salud y lo puedan ver. Ojalá bueno, que sí. Pero empecemos a gestionarlo. Esperemos que sí. Y va a ser así, lo vamos a trabajar, sí. ¿Te quedó algo importante por decir, por contarnos? ¿Algo que quieras dejar dicho? Que a la sociedad entre todos es más fácil. Yo siempre lo transmito como empujar un vehículo. Entre 3 o 4 ni lo sentimos, pero empujarlo de a uno es muy complicado. Ahora, si uno empuja de la trompa y el otro tironea de la cola, se va a complicar más. Yo creo que lo que aprendí en Malvinas fue la unión. Que la unión hacía la fuerza. Y créanme que es así. No hay manera si no vamos por el rumbo de la unión. Porque todos usamos la misma calle para caminar, para andar en bici la misma, para andar en un auto usamos la misma, usamos el mismo barrio. Mantengámoslo, no nos están pidiendo que, pero tampoco lo destrocemos. Si no lo podemos mantener, no nos rompamos por lo menos. Entonces digo, en esos pensamientos raros donde se divide la sociedad argentina es lo más lindo que hay. Para mí la más alegre del mundo es la Argentina, en sociedad. Porque no nos importa si nos alcanza, qué sé yo, pero por ahí nos encontramos y vamos a comer y si viene un turista lo atendemos como si fuera de un hermano. Somos re felices. Ojalá que nadie nos saque la sonrisa. No tenemos que permitir que nadie nos quite eso tan lindo que tenemos. Ojalá, Dios quiera. Voy a preguntarle a los alumnos presentes, a los que nos acompañan en esta entrevista, si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Basado en eso que contaste recién, ¿tenés alguna anécdota divertida que te gusta contar en los asados, con amigos? ¿Referente a qué? Referente a todo lo que viviste. Algo lindo, algo sacado de contexto de lo que fue la guerra. Yo trato de explicarle más a los jóvenes, porque no te olvides que soy un viejo, y vos sos un joven. Que lo positivo de esto es que
todo lo malo que te pase te va a dejar cosas muy buenas, positivas. Que se llama resiliencia, el poder transformar lo negativo en positivo. Que no hay nada ni nadie que te pueda amargar. Está en vos. Nada. Entonces trato de... Eso de anécdota, yo le decía, déjense de joder. No existe quien te pueda amargar. No, sos vos, sos único y irrepetible. Entonces esa anécdota la uso siempre para motivarlo. Ya, déjate de joder, ¿por qué no estamos? Si no hay nada que nos amargue. Gracias. No, a vos. Hola, mi nombre es Fabián, soy estudiante de la Tecnicatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de La Matanza y mi pregunta es, luego de que llegaste a Buenos Aires, dijiste en una parte que se te hizo muy difícil conseguir trabajo y ahora se te ve como una persona de más allá, recordando esa situación difícil que viviste en tu vida desde muy joven. ¿Cómo hiciste para salir adelante, la situación psicológica que tuviste? Porque muchos de tus compañeros por ahí no pudieron sobrellevar la situación después de todo lo vivido. Entendí que el tiempo era el juez. Hay veces que nosotros no podemos empujar y el tiempo no va a avanzar. No sé, hay personas que pasan por momentos muy malos angustiantes, que vos ves que el reloj, la noche no amanece nunca, las horas son como que se paró el reloj, no amanece nunca. Es cuando tenés esa angustia tan fea, una operación de una mamá, un papá, un hermano que estaba medio jodido de salud, y eso te clava el reloj ahí, pero no avanza nunca. Y si vos aprendés a relajar eso, y que el tiempo se haga de juez, y pedirle al creador, decirle, loco, dame nomás, dale que se lo merece. Y tenés esa fe, y lo positivo trae lo positivo. Es automático. Por eso es la transformación. Decías cosas buenas, vuelve más buenas. Entonces, decía más para que venga más. Y así vas transformando. Aunque muchos dicen, esto es loco. Y otros compañeros que a lo mejor no pudieron ver esa parte. Y se quedaron en la depresión, en lo tan malo que pudieron haber vivido, ¿no? Quizás el momento, y no hubo quien le diga, un Carlito que le diga, déjate de joder, vamos. Dale, no, levanta, que acá no hay otra. Mira que el reloj, llores o te rías, el reloj no para nunca. Elegí vos qué parte querés estar de la vida, porque el reloj no va a parar jamás. ¿Me comprendes esa parte, no? Sí. Es muy duro, ¿eh? O sea, vos querés reír, el reloj camina igual, pasa la hora. Vos querés llorar, el reloj igual. O sea, sos vos que vas a elegir qué parte vas a querer vivir. ¿Ok? Muchas gracias. No. Te llevo de nuevo al portaaviones. Contame cuál era la sensación cuando los aviones bajaban alguna fragata o algún buque inglés. Nos enterábamos como un día o dos después. Porque te voy a repetir, nosotros éramos colimba. Ellos bajaban del avión, una vez que iban al cable de frenado, enganchaban, lo bajaban al piloto y lo subían a la torre de control, lo cual no teníamos acceso, Pero no se festejaba ni nada de eso, sino... No. Sí, por cuando no venía un avión. Eso sí era una depresión. Pero... porque sabíamos cuál había sido el final. Pero igual yo no tenía trato contigo, entonces que hayas venido, ¿no? Me molestaba como argentino. Ahora, es como hacer un gol a la selección. Ganó Argentina, ahora, ¿es amigo tuyo el que hizo el gol? No. Bueno, más o menos parecido, lo que me pasaba a todos los colimbas. Los pilotos eran oficiales y no eran amigos nuestros. O sea, se cayó un avión y te ponías triste, che, mirá, voltearon uno nuestro, qué bronca. O volvieron todos, algo bueno habrán hecho, porque te das cuenta, porque en la panza no traían ninguna munición. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a aplaudir a Carlitos, agradecerle profundamente que haya venido. No. Al contrario, me parece lo bueno de esto, que hablo siempre de las esponjas que vienen y lo que trabajo que hacen ustedes es para que los demás sigan. Pero y vos fíjate que le doy más hincapié a lo positivo de la vida. Que las personas tienen que ser más positivas. Porque está en uno la energía, no está en los demás. Y yo me he visto como isla, me comporto como isla y hago todo como isla. Y yo, mi personalidad, mi vida, ¿dónde está ahí? ¿Entendés lo que te digo? Y eso es lo que nos puede pasar.
que consumamos ese televisor y nos diga qué tenemos que hacer, la radio nos dice qué tiene que hacer. ¿Y nosotros cuándo vamos a terminar de ser nosotros mismos por nuestro mismo pensamiento? Y ahí aplicamos lo que más necesita un ser humano, el sentido común. Bueno, me encanta que cierres tu exposición con esa muestra de optimismo, sobre todo tratándose de una persona que atravesó una guerra. Pero yo que no tuve esa posibilidad, sí tuve la posibilidad de estudiar y de sufrir cuando ustedes fueron a la guerra, porque soy mayor que ustedes, y recuerdo perfectamente y nunca olvidaré aquel 2 de abril, y sabiendo historia sabía lo que iba a pasar, o sea, presentía lo que iba a ocurrir, porque uno nunca sabe, pero presentía, no se puede enfrentar a la OTAN. No estábamos preparados, lo dice cada uno de ustedes, no estábamos preparados, pero también me pone muy feliz que venga una persona como vos y irradie optimismo para los que vienen, porque eso no solamente nos dice de tu postura ante la vida, sino nos dice también de que Argentina es un país maravilloso porque produce gente como vos, que supiste ser un héroe en una guerra y ahora sabés transmitir a todos estos jóvenes una esperanza de vida. La Argentina es un país maravilloso. Gracias, Carlitos, por haberlo defendido. No, gracias a ustedes por difundirlo, por favor, faltaba más.